Entonces, básicamente acá lo que nosotros buscamos a través justamente de esta estrategia de formación que tenemos que es Cognos Community, es apoyarlos a todos ustedes para que optimicen al máximo el uso de los recursos que suscribe la institución. En este caso, ¿en qué nos vamos a enfocar? En Scopus. Recordarles de pronto a los que ya estuvieron con nosotros antes que ustedes no solamente tienen acceso a Scopus, sino también al módulo de inteligencia artificial, que hoy lo vamos a explorar un poco, para que ustedes puedan conocer muy bien las diferencias. Entonces, por eso hoy nos queremos enfocar en cómo nosotros le damos la instrucción a Scopus, tanto Scopus académico como a Scopus de inteligencia artificial para encontrar los resultados que estamos buscando. Ese es el objetivo de la sesión de hoy. Caro fue muy enfática en la forma en la que ustedes van a acceder al recurso. Entonces, nuevamente, por favor, verifiquen la guía para evitar al máximo inconvenientes y para que ustedes puedan, después de haber hecho todos los pasos que ella les indicó, que puedan entonces acceder a Scopus desde cualquier lugar del mundo con la cuenta, con el usuario y con la contraseña que ya ustedes hayan creado. Y ahorita también les voy a contar un poquito porque luego de nosotros haber creado esa cuenta es importante poder acceder a través de ella a Scopus para que también lo tengan presente. Entonces, para los que de pronto no habían estado antes en los espacios, como decía Caro, yo soy Andrea Gómez, tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia y no solamente en este espacio, sino a través del correo electrónico que también se los voy a dejar al final. Estamos completamente atentos para poder apoyarlos a ustedes en cualquier duda que tengan relacionadas con el uso, en este caso, de Scopus de inteligencia artificial, pero por supuesto, Caro siempre está súper atenta y pendiente para apoyarlos con los otros recursos que justo tienen a través de publicidad. Entonces, lo primero, pues así de forma muy rápida, recordarles qué es y para qué nos sirve Scopus, elementos clave para búsquedas efectivas. Nosotros vamos a dar instrucciones diferentes si nos vamos a Scopus académico versus si nos vamos a Scopus de inteligencia artificial. Y como les dije, ese quiero que sea el énfasis de hoy. Cuando nos vamos a Scopus académico, debemos entonces desarrollar una estrategia de búsqueda que incluso Scopus de inteligencia artificial tiene una funcionalidad que es un copilot. No es el copilot con el que estamos acostumbrados a interactuar en otras plataformas, simplemente se llama de la misma forma, pero es otro distinto. Y ese copilot nos va a ayudar, entre otras cosas que ahorita les voy a contar, a mostrarnos cómo fue la estrategia que la herramienta utilizó cuando estamos en el módulo de inteligencia artificial. Utiliza dos estrategias que combina, una estrategia en palabras claves, porque estamos hablando de una inteligencia artificial generativa, y otra que es una estrategia en lenguaje natural, perdón, y en palabras claves. Esta estrategia en palabras claves nosotros la podemos tomar para refinarla y justamente avanzar con la validación de los elementos claves que ahorita vamos a ver para utilizarla en un Scopus académico. Listo, y ya también les voy a contar cómo esas diferencias. Y muy importante, justo siempre conocer esas palabras claves que mejor describen nuestros temas de investigación, no solo para hacer búsquedas en las diferentes bases de datos, sino también, y lo más importante, para que ustedes conozcan de una manera muy íntegra, que se vuelvan expertos en sus temas de investigación. Entonces va mucho más allá de una simple definición de palabras claves para buscar documentos, sino que nos vuelve esa exploración, ese conocimiento, nos vuelve expertos en nuestros temas. Entonces, de forma rápida, cuando nosotros hablamos de Scopus, es una base de datos referencial, lo hemos enfatizado en diferentes espacios, este obvio no va a ser la excepción. Cuando nosotros decimos que es una base de datos referencial, es porque es una base de datos en donde el máximo de contenido que nosotros vamos a encontrar es el resumen y nos encontramos información como cuáles, como quiénes fueron los autores que escribieron los documentos, esos autores a qué instituciones pertenecen, esas instituciones a qué países, en qué países están ubicadas, quiénes fueron esas entidades financiadoras, esas palabras claves de los autores y toda esta información consolidada acá en Scopus de más de 7.000 editoriales de todo el mundo
originalmente publicados en 42 idiomas, es lo que nos va a permitir a nosotros conocer qué se está haciendo, que podamos visualizar, rastrear y analizar a partir de un tema de investigación qué está pasando en ese tema alrededor del mundo. Entonces, si nosotros nos vamos a las bases de datos de texto completo de las editoriales específicas, como por ejemplo Elsevier, Springer, Taylor and Francis, un Wiley, un Emerald, allí lo que estamos viendo es la publicación y podemos consultar documentos a texto completo. Es decir, ahí sí nos vamos a ir a todo ese detalle, a toda esa minucia de la información que se presenta en estos documentos, por ejemplo, desde una sección como materiales y métodos. En el caso entonces de Scopus, como les digo, esta información se toma, ¿es para qué? Para ayudarnos a comprender muy bien, porque acá tenemos una representación, como les digo, de más de 7.000 editoriales en todo el mundo, comprender qué está pasando en investigación alrededor de un tema. Entonces yo primero analizo muy bien qué está pasando para luego enfocarme, ahí sí, en la lectura a profundidad de unos documentos a texto completo para extraer esa información relevante y poder entonces a partir de allí, ahí sí, por ejemplo, no sé, avanzar con la estructuración de mi diseño experimental, por ejemplo. Pero yo primero tengo que saber entonces las generalidades, ese abordaje macro, para luego irme un poco a lo micro. Entonces, Scopus actúas como ese telescopio, por decirlo así, si hacemos un símil, como un telescopio que me permite tener una mirada periférica, una mirada panorámica de lo que está sucediendo alrededor del mundo en un tema de investigación. Entonces, ¿de dónde viene la información que nosotros encontramos en Scopus? Si nosotros como investigadores o los estudiantes, porque acá también es muy importante cómo los mismos estudiantes se motivan para que sus tesis no solo se queden como una tesis más en el repositorio institucional, sino que pueda trascender a un documento científico muy bien estructurado para nosotros comunicarle a toda la comunidad científica y académica en el mundo qué fue lo que obtuvimos y cuál fue el aporte que hicimos para desarrollar, para apoyar en el desarrollo de nuestro campo de investigación. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, queremos dar a conocer al resto del mundo, lo que debemos hacer es seleccionar dónde queremos justamente publicarlo. Entonces lo vamos a querer publicar en una revista o puede ser un libro o puede ser en una conferencia. Eso va a depender de justamente la forma en la que yo quiera comunicar esos resultados. Para eso entonces, digamos que yo quiero publicar un artículo, entonces selecciono una revista. Esa revista pertenece a una editorial. Una vez esa revista hace la revisión de mi manuscrito por parte del equipo editorial, luego la evaluación por parte de los pares y yo paso con éxito todos esos procesos de revisión y evaluación y me publican. Ese texto completo lo publican en la base de datos de texto completo de la editorial. Pero si la revista está acá indexada en Scopus, acuérdense que tenemos más de 7.000 editoriales y cada una de esas editoriales puede tener varias revistas. Eso significa que tenemos más de 29.000 revistas justamente acá indexadas en Scopus, aparte de los libros también. Entonces, si esa revista, en el caso de que vayamos a publicar un artículo, está acá indexada, pasó por un proceso de revisión, así como los artículos que nosotros publicamos pasan por un proceso de revisión para asegurar la calidad, la veracidad de ese contenido, asimismo Scopus hace con las revistas o con las editoriales. Pasan por un proceso de evaluación esas editoriales y si surte ese proceso de manera exitosa, entonces lo que publique la información referencial que publique esas revistas va a ser publicada acá en Scopus y es lo que nos va a permitir a los usuarios, entonces, mire, tener información para saber entonces qué se está haciendo alrededor del mundo en un tema de investigación. Scopus es multidisciplinario, tiene su propia clasificación de áreas de conocimiento. Hay unas grandes áreas en las cuales ya se enmarcan y se categorizan las diferentes áreas mucho más específicas que finalmente representan todas las áreas de conocimiento, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la vida, ciencias físicas
y ya empezamos a ver pues cómo ese detalle. Entonces, ¿yo para qué me vengo a Scopus? Si yo quiero rastrear, visualizar y analizar qué está pasando en investigación alrededor de un tema, perdón, en específico, qué está pasando en investigación, qué están publicando, cómo es el comportamiento de publicación, cuándo fue la primera vez que se publicó sobre ese tema justamente en Scopus, quiénes son los que publicaron. Si, por ejemplo, yo quiero entonces identificar un experto, yo desde Scopus también lo puedo hacer y es lo que vamos a ir visualizando. Entonces, me voy a ir a la interfaz primero. Acá yo ya ingresé a Scopus, ya les presentaron entonces justo la forma en las que ustedes van a poder acceder al recurso. Una vez estén acá, ya hayan creado su usuario y contraseña, van a ingresar entonces ahí sí por Sign In y van a poder entonces ingresar acá a la interfaz. Yo les decía al inicio, porque es importante que ustedes puedan ingresar con su usuario y contraseña porque vamos a tener opciones personalizadas. ¿Cómo qué? Como la posibilidad de guardar listas de búsqueda, como la posibilidad de guardar las búsquedas en sí, la posibilidad de generar alertas y de exportar la información que nosotros estamos consultando. Cuando nosotros tenemos un usuario y una contraseña, estas opciones se van a activar. De lo contrario, pues no vamos a tener esas posibilidades porque la herramienta entonces no va a saber pues a cuál usuario guardarle toda esta información. Simplemente yo navego, acá tengo un historial de búsqueda del día, pero si luego ingreso, perdón, a la plataforma sin iniciar sesión, pues esa información no va a estar allí. Entonces, tenemos acá Scopus. Rápidamente, para las personas que apenas se estén familiarizando con la herramienta, Scopus funciona por dimensiones. Tenemos acá una dimensión, 2, 3, 4, 5, 6. Scopus tiene 6 dimensiones. Esta primera dimensión es la dimensión de sources, es decir, en esta dimensión es donde nosotros vamos a identificar un título de una revista, por ejemplo, de un libro, de una conferencia, la información de la misma. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, acá indexada en Scopus? Si yo en este momento someto un manuscrito a esa revista, ¿me va a aparecer o no me va a aparecer la información referencial en Scopus? Yo todas esas respuestas las puedo ver a través de la dimensión de fuentes. Si quiero, por ejemplo, empezar a explorar, yo quiero saber cuáles fuentes, cuáles revistas consultar para mi tema en la dimensión de fuentes. ¿Listo? Tenemos entonces la dimensión estas las de las esquinas justo las dejo para el final. Tenemos la dimensión de autores, donde cada uno de los que hemos publicado en fuentes indexadas en Scopus vamos a tener un perfil que se nos crea de manera automática. Entonces vamos a poder gestionar nuestra reputación como investigadores desde esta dimensión. Simplemente vamos a ingresar el apellido, vamos a ingresar los nombres y vamos a poder darle buscar para ver toda la información, lo que hemos publicado, quién nos ha citado, con quién hemos trabajado, las métricas de autor, tanto mías, si yo quiero gestionar mi reputación, como de cualquier otro autor. Entonces, cualquier autor que ustedes quieran consultar, por ejemplo, si quieren identificar un evaluador potencial, un colaborador, un ponente, van a poder analizar su perfil con base en las dinámicas de publicación desde esta dimensión. Tenemos otra dimensión que es de Researcher Discovery. Esta dimensión, perdón, lo que nos quiere ayudar es a conectarnos con investigadores alrededor del mundo desde palabras claves. Entonces, miren que por eso la importancia de las palabras claves en Scopus. Nosotros, por ejemplo, queremos saber específicamente en Perú quiénes son los que más están trabajando y que estén vigentes publicando con el tema de salud pública o con el tema de inteligencia artificial. Entonces yo simplemente ingreso acá mis palabritas y lo que va a hacer es que me va a presentar el listado y con los filtros, que los filtros los vamos a ver desde la dimensión de documentos más en detalle, voy a poder entonces seleccionar solo los de Perú o los de un país en particular para conocer quiénes son los que de manera vigente están haciendo publicaciones relacionadas con el tema que yo describo a través de qué, de mis palabras claves.
Y la otra dimensión es la de organizaciones. Cuando nosotros como investigadores publicamos un documento, estamos indicando que tenemos una afiliación, un vínculo con una institución. Entonces, los investigadores que publiquen en este momento, que hayan llevado a cabo sus actividades de investigación en la universidad, entonces van a indicar que su afiliación es Universidad Peruana Unión. Esa es la afiliación y eso le va a sumar a la producción de la universidad. Entonces, si buscamos acá el perfil de la U, pues vamos a poder conocer esas dinámicas de publicación de la universidad. ¿Listo? Entonces, ahí de manera rápida para que sepan que tenemos estas otras dimensiones. Pero el foco de nosotros hoy es la dimensión de documentos y la dimensión de escopos de inteligencia artificial. Entonces, empecemos acá con la dimensión de escopos de documentos. Cuando nosotros queremos hacer un estado del arte, ojo, porque es que un estado del arte, ¿qué es? Es justamente el análisis que yo hago para conocer qué es lo que se ha hecho, qué falta por hacerse alrededor de un tema de investigación. Y yo ahí estoy hablando, es desde que justamente empezaron a publicar desde ese tema hasta la actualidad. Entonces, miren que yo tengo que tener la ventana de tiempo completa. Si yo estoy haciendo una revisión, también entonces defino una ventana de tiempo. Yo voy a hacer una revisión de los últimos 10 años para identificar, que ese es el ejemplo que les traigo, cuáles herramientas moleculares se están utilizando para identificar, valga la redundancia, enfermedades en plantas. Entonces yo quiero hacer ese análisis para poder conocer cuáles son esas herramientas. Como es desde los últimos 10 años, entonces yo puedo justamente, ya sea iniciar mi búsqueda con ese filtro de 10 años o darle, hacer la búsqueda, perdón, y luego aplicar el filtro. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, Scopus, como yo les decía, tiene la dimensión de documentos y la dimensión de Scopus de inteligencia artificial. En la dimensión de documentos, nosotros vamos a dar la instrucción a través de algo que se denomina estrategia de búsqueda. Y una estrategia de búsqueda se compone de dos elementos. Entonces me voy a ir acá a la presentación. Esas estrategias de búsqueda, y ojo porque esto les va a servir a ustedes para cualquier base de datos de texto completo, cualquier base de datos referencial que responda a esta misma lógica de estrategia de búsqueda. Entonces, ¿qué es una estrategia de búsqueda? Es la instrucción que yo le doy a la herramienta para que mi necesidad de consulta pueda entenderla de la manera adecuada. En este caso, esa estrategia de búsqueda se compone por palabras claves y esas palabras claves yo las voy a relacionar a través de los operadores booleanos. Entonces, ¿qué definimos nosotros como una palabra clave? Yo acá les traigo un ejemplo, como va a ir hasta el final por acá. Entonces yo les decía, ¿cuáles herramientas moleculares se utilizan para identificar enfermedades en plantas? Esto que ustedes ven acá es una estrategia de búsqueda que puede verse complejo con muchas palabras, pero que como yo les decía, nosotros llegamos a este tipo de resultados justamente con esa experiencia que vamos obteniendo de la identificación de las diferentes palabras que describan mi tema de investigación. Entonces, ¿qué pasa para yo definir una estrategia de búsqueda? Este es mi necesidad de revisión. ¿Cuáles herramientas moleculares se utilizan para identificar enfermedades en planta? Yo, en la dimensión de documentos, no puedo simplemente llegar y copiar esta frase porque no responde en lenguaje natural. En la de Scopus de inteligencia artificial, sí. Pero ojo, porque en Scopus de inteligencia artificial y la misma herramienta nos cuenta, vamos a ver resultados de documentos que se hayan publicado a partir de 2003. Entonces, Scopus de inteligencia artificial no me sirve para hacer un estado del arte. Listo para que ustedes lo tengan en cuenta. En el caso de Scopus académico, sí, ahí perfectamente yo puedo hacer un estado del arte. Entonces, ¿cómo le doy la instrucción yo a Scopus académico de documentos a través de palabras claves? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo empezar a identificar de esta necesidad de consulta cuáles son mis palabras claves. Yo tengo acá una primera palabra clave que es herramientas moleculares. Esa es mi palabra clave. Andrea, ¿cómo sabes que es una palabra clave? Porque nos vamos a ir a la definición de palabras claves.
Me voy a devolver acá rápidamente. Una palabra clave que es uno o más términos que refieren a un concepto de manera inequívoca. Es decir, que cuando yo nombro la palabra herramientas moleculares, yo sé a qué se refiere específicamente herramientas moleculares y sé qué tipo de resultados voy a obtener. Una palabra que no es una palabra clave, por ejemplo, herramientas. Herramientas por sí solitas puede referirse a muchas cosas. Herramientas moleculares, herramientas de trabajo, tipos de herramientas, herramientas de construcción. Entonces, desde allí, herramientas solitas se puede referir a muchas cosas. Miren que cuando yo la acompaño de otra palabrita, ahí sí ya se va a referir inequívocamente a lo que yo estoy buscando. ¿Y yo qué más necesito justamente para saber que esa es una palabra clave? Necesito validar esas palabras claves y además conocer qué otras formas hay de nombrar esas palabras claves. Yo le puedo decir auto, pero Caro le dice coche, pero Valentina le dice vehículo, pero Sara le dice automóvil, para referirnos a lo mismo. Eso pasa también en investigación. Entonces resulta que hay una herramientas que se han desarrollado para ayudarnos a nosotros en este proceso de investigación a identificar esas palabras claves que mejor describan los temas de investigación de las áreas de conocimiento en las cuales nosotros trabajamos. ¿Y cuáles son esas herramientas? Entonces son los tesauros. Resulta que nosotros acá lo que hicimos fue consolidar la información de diferentes tesauros. ¿Qué es un tesauro? Es un glosario de términos controlados. ¿A partir de qué? De investigaciones se identifican cuáles son esas palabras que se utilizan para nombrar lo que se está buscando nombrar en los diferentes campos de conocimiento y se define un listado de esos términos. Entonces acá tenemos tesauros de diferentes áreas, desde ciencias políticas, ingeniería, derecho, salud, ciencias exactas, un poco más específicos como por ejemplo lo que tiene que ver con el agro. Entonces, desde acá tratamos de consolidar diferentes tesauros. Ya les voy a dejar por acá el enlace para que puedan ingresar, lo consulten. Es muy importante que porfa ustedes lo puedan consultar aquí. Listo. Entonces, acá ya lo van a poder consultar. Les voy a mostrar dos ejemplos de tesauros. Uno que es muy utilizado, que es el tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO, como su nombre lo dice acá, entonces es un listado controlado y estructurado de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en cuáles campos. En educación, en cultura, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanas, comunicación e información. Entonces, si mi tema de investigación está inmerso, yo puedo validar, puedo identificar esas palabras acá. Acá les traigo otro ejemplo y es el de AgroBoc, que el AgroBoc es el de la FAO. Acá entonces nosotros vamos a encontrar términos relacionados con justamente las áreas de agricultura y alimentos. ¿Cómo entonces trabajan los tesauros? Yo acá tengo la opción, identifíquenlos porque cada tesauro, dependiendo de su estructura, pues va a tener un cajoncito de búsqueda en una ubicación distinta. En este caso, estos dos tesauros pues tienen acá el cajoncito. Entonces, yo acá tengo una palabra, por ejemplo, yo les decía, herramientas moleculares para identificar enfermedades en plantas. Entonces, yo tengo una palabrita que es enfermedades, enfermedad de las plantas. Entonces acá tengo el concepto, enfermedad de las plantas. Entonces, ¿qué va a pasar? La herramienta me dice, miren, el término enfermedad de las plantas proviene ¿de dónde? De un concepto más arriba en una posición jerárquica que es botánica, pero se relaciona con ¿qué? Con hongos, con patología y con plagas, por ejemplo. Y lo más interesante de los tesauros es que me muestra en inglés cómo, perdón, acá utilicé esto otro, cómo se traduce ese concepto. ¿Por qué es importante? Porque nosotros en Scopus, yo les decía, encontramos contenido que originalmente se publica en 42 idiomas, pero el 100% se va a traducir a inglés.
Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda, debo hacerla en inglés para que me arroje todos los resultados posibles. Si yo lo hago en español, va a ir solamente a los documentos de español que van a ver que el porcentaje es bastante bajo. Entonces acá yo tengo que enfermedad de plantas en inglés se escribe plant disease, pero además se escribe también como plant pathology y phytopathology. Entonces miren que yo tengo acá tres variaciones. ¿Cómo vamos a manejar lo de las variaciones? Resulta que cuando yo tengo justo esa necesidad de la estrategia de búsqueda, entonces me voy a ir acá nuevamente a la presentación, yo defino mi primera palabra clave. Entonces, en este caso, mi primera palabra clave es plant disease. Esa es mi palabra clave. Pero yo les decía que nosotros, la estrategia de búsqueda, debemos utilizar algo que se llama operadores booleanos para establecer relación entre esos conceptos. Entonces, si yo tengo dos palabras claves, entonces, de acuerdo al ejemplo que yo les traigo, es molecular tools, mi primera palabra clave, que es herramientas moleculares, y la segunda palabra clave es plant disease, enfermedades de plantas. Pero yo me encontré entonces con que esas palabritas incluso tienen variaciones. Cuando yo quiero que todas las palabras sí o sí estén en los resultados, entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a relacionar con el and, acá, and, ¿listo? Y cuando yo tengo variaciones, las voy a relacionar con el or, es decir, cualquiera de esas palabras me funciona. ¿Esto cómo me sirve? Con lo que veíamos en el tesauro de la UNESCO, con la variación de plant disease. Yo tengo o plant disease o plant pathology o phytopathology. Son sinónimos, están actuando como sinónimos. Entonces acá les planteo dos opciones. Una es que nos vayamos directamente a la dimensión de documentos y empecemos a estructurar nuestra estrategia de búsqueda aquí en el cajoncito. Pero les recomiendo que mejor nos vayamos a búsqueda avanzada. ¿Por qué mejor nos vamos a búsqueda avanzada? Porque acá yo tengo todas las opciones de los operadores booleanos, pero también tengo todas las opciones de códigos de campo. ¿Y estos códigos de campo para qué me van a ayudar? Para que mi búsqueda sea mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque es que yo acá tengo la posibilidad de decirle a la herramienta que me traiga, por ejemplo, resultados que los vaya a buscar solamente, o palabras, perdón, que solamente estén ubicadas en el título o solo en el resumen o solo en las palabras claves o en cualquiera de esas tres secciones. O le puedo decir que me traiga, por ejemplo, documentos que hayan sido publicados por unas instituciones en particular o por instituciones de un país específico. Ah, bueno, entonces yo quiero ver cuáles herramientas moleculares se utilizan para identificar enfermedades en plantas, pero además que hayan sido publicados esos documentos por instituciones peruanas. Ah, yo eso lo puedo ver como a través de los códigos de campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mi primera palabra, molecular tool, esa es mi primera palabra clave. Tengo la otra palabra clave que es plant disease. Esa es mi otra palabra clave. Pero resulta que hay una instrucción que ustedes por favor se van a quedar con ella y es que si una palabra clave se compone por más de dos términos, siempre la van a poner entre comillas. ¿Por qué la ponemos entre comillas? Porque si la ponemos entre comillas, le estamos dando la instrucción a la herramienta de que esas dos palabritas las tome como un solo concepto y no las tome como palabras independientes. Entonces, yo les hablé de dos operadores por ahora, el AND y el OR. Si se les olvida, vengan acá, denle clic sobre el nombre, tenemos AND y tenemos OR para que Scopus les recuerde a qué se refiere. Entonces, todas las palabras que sean palabras claves que describan mi tema de investigación, yo las voy a relacionar con el AND, ya sea que lo escriba así como yo lo acabo de escribir o que le den clic acá en el más, ubiquen muy bien el cursor y le van a dar clic en el más. Ahí ya se les incorporó el AND. Pero vimos que la palabra plan disease tenía unas variaciones, entonces yo abro paréntesis porque vamos a agrupar, los paréntesis ayudan a agrupar y vamos a utilizar este que ven por acá que es el OR. El OR me dice, utilícelo cuando usted tenga uno o más términos que se refieran a lo mismo, como sinónimos, como abreviaciones, por ejemplo. Ah, bueno, entonces recordemos en el tesauro de la UNESCO que Plant Disease estaba como Plant Pathology y como Phytopathology.
Entonces yo acá tengo esta otra palabrita y tengo esta otra que es phytopathology. Me las traje todas. Vamos entonces a la lógica que estábamos aplicando. Si es una palabra clave que se compone por dos términos, entre comillas. Si es una palabrita solita, la pongo solita, voy a cerrar el paréntesis. ¿Cómo relaciono estas palabras que se refieren a lo mismo con el or? Miren que los operadores y los códigos siempre van a ir en mayúscula. Entonces acá yo le pongo or y acá también le voy a poner or. ¿Qué le estoy diciendo ahí a la herramienta? Por favor, entonces, identifique todos los documentos que contengan la palabra herramientas moleculares y cualquiera de estas variaciones, pero sí o sí la combinación de esta y alguna de estas. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo esto le puedo decir que lo busque. Por ejemplo, acá tenemos un código que es ese contenido textual, los diferentes campos del texto, en donde lo va a buscar en el resumen, en todos los campos, en el título y en el resumen, o en el título, resumen y palabras claves, o en alguna, o en todas estas. Yo le puedo pedir esa instrucción. Importante, ubiquen bien el cursor antes de darle más. Yo quiero es que me lo busquen en el título, en el resumen y en las palabras clave. Entonces ahí yo le voy a dar clic en el más. Miren que de una se me inserta y siempre abre paréntesis porque yo tengo que agrupar. Como yo siempre abro y cierro paréntesis, entonces borro este paréntesis y ¿qué hago? Pues cierro este de acá, donde lo cierro al final. Pero resulta que yo les dije, nosotros podemos buscar quiénes en Perú o en Perú los documentos que han publicado instituciones, autores que pertenezcan a instituciones peruanas relacionadas con este término. Entonces, todos los otros códigos de campo yo también los relaciono con AN, porque es como que yo le estoy diciendo, hágame esto y esto y esto. Me tiene que contener estas cosas. ¿Cómo se lo digo? A través de AN. Y en este caso, entonces por acá tenemos un código de campo que se llama affiliation. Affiliation country, está por acá, entonces le voy a dar clic en más y yo ahí voy a poner que Perú. Entonces ahí qué instrucción le estoy dando, que me identifique documentos en donde las palabras herramientas moleculares y alguna de estas palabras que se refieren a enfermedades de plantas estén contenidas en el título, en el resumen o en las palabras claves del documento y que además, por lo menos uno de los autores que publicó ese documento pertenezca a una institución peruana. Esa es la instrucción que yo le estoy dando. Entonces, esto para que ustedes cada vez vayan perfeccionando más esta partecita de las estrategias de búsqueda, les voy a dejar por aquí una herramienta que se llama una matriz de estrategias de búsqueda. Ya les enseñé como la parte, digamos, como que acá, digamos, como que difícil, por decirlo así, pero en realidad se van a ir acostumbrando. Y acá ya les dejo la parte que les pueda ayudar a acelerar ese proceso, que es esta matriz que ya se las voy a explicar. Entonces, se las voy a dejar por acá. La matriz básicamente lo que va a hacer es que les va a ayudar a ustedes a generar esta partecita de acá. Ojo porque la matriz no tiene códigos de campo, los códigos de campo los vamos a utilizar acá en Scopus, sino que me ayuda con la estrategia desde las palabras claves. Entonces, la matriz, ¿cómo funciona? Ustedes acá tienen diferentes tips, léanlos siempre, son los tips que les he dado, pero acá es para que no se les olviden. Y acá dice, introduzca hasta 10 palabras que describan su tema. Entonces yo tengo una primera palabra que es ¿cuál? Molecular tool. Esa es mi primera palabrita. Y la otra palabrita que yo tengo es plant disease. Esa es la otra palabrita. Entonces va a pasar lo mismo. Si son palabras que se componen por dos términos, la vamos a poner entre comillas. ¿Listo? Comillas y acá comillas. Entonces, ¿qué está haciendo la herramienta? Si nosotros nos vamos a ver aquí a la derecha, ¿qué está haciendo? Ah, me está ubicando los operadores booleanos. Esa es la función de la matriz. Ayudarnos a utilizar los operadores booleanos. ¿Cuáles? And, or y not, que son los primeritos que aparecen acá.
En el caso, como yo les decía, de los códigos de campo, esos sí los vamos a trabajar directamente desde Scopus, desde búsqueda avanzada. ¿Cómo me va a incluir el OR entonces? Si ustedes ven en la parte inferior, ubica las palabras en esta filita y acá es donde yo voy a incluir las variaciones. Entonces, en este caso, Plant Pathology, yo tengo acá la otra palabra. ¿Listo? Y acá, entonces, miren que la estrategia me va a utilizar el OR. Entonces, para eso es que les va a servir la matriz de estrategias de búsqueda. Para esta parte, en donde yo que estoy utilizando las palabras claves, ¿para qué? Para describir mi tema de investigación. ¿Listo? Y ya luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic en buscar, me van a buscar los resultados. Acá tengo que tener de pronto algún error. Puede que no haya ninguno, pero creo que hay más bien un error. Vamos a ver qué error hay por acá. O no hay, ¿será que no hay resultados desde acá? Vamos a ver, a buscar de pronto otro país. Sí, no es que no hay un error, sino que no hay resultados. Entonces, acá, por ejemplo, yo ya tengo dos documentos y ustedes qué van a hacer? Ahí sí, entrar al documento. ¿Para qué? Para revisar la información. A partir de que del resumen, que ustedes puedan validar a partir del resumen, pues justamente los resultados que están obteniendo, que utilicen entonces los filtros. Acá solamente tengo dos resultados, pero si por ejemplo le vamos a quitar la palabrita de affiliation country para que nos muestre a nivel mundial los resultados, tenemos 226 documentos, pero resulta que yo acá tengo los filtros que me ayudan a refinar la búsqueda. Entonces yo les decía al inicio, bueno, yo no quiero hacer un estado del arte, sino que quiero hacer es una revisión de literatura para ver en los últimos 10 años qué han venido publicando alrededor del tema. Bueno, entonces en los últimos 10 años vamos a decir que de 2014 a 2025, porque todavía digamos que el 25 no se ha terminado, entonces 2024 y lo que va del 2025, digamos que estos años. Entonces yo acá lo que le digo es que me muestre solamente de los últimos 10 años, 159 documentos. Y ya ustedes pueden utilizar otros filtros que tenemos acá para que vayan refinando más los resultados. Siempre van a tener entonces la opción de ingresar al documento para leer el resumen y que ustedes validen si es información relevante o no. Y van a poder analizar los resultados. ¿Cómo analizamos los resultados de cara a 8 gráficas? 8 gráficas que nos ayudan a saber el comportamiento de publicación en ese tema, si es un tema vigente sobre el que se viene publicando o es un tema tal vez no tan vigente, en qué títulos, en qué fuentes han publicado, quiénes son los autores, esos autores a qué instituciones pertenecen, esos instituciones en qué países están ubicadas, los tipos de documentos, las áreas y las entidades financiadoras. Ya ustedes tienen la tarea de ingresar, dar clic sobre cada una de las gráficas para que puedan ampliar más la información. ¿Listo? Y ahora, entonces, de forma muy rápida, en 2 minutitos, les voy a contar cómo hacemos la búsqueda en Scopus de inteligencia artificial. En este caso, ahí sí para escuchar las preguntas, nosotros vamos a buscar entonces, vamos a explorar. Scopus de inteligencia artificial nos ayuda en el proceso de ideación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a seleccionar esos documentos más relevantes que hagan match con la consulta que yo estoy haciendo. Pero ojo, porque yo desde acá no voy a poder analizar esos resultados para ver entonces el comportamiento de investigación, para ver esa vigencia. Eso lo hago desde la dimensión de documentos. En la dimensión de documentos yo sí puedo hacer estados del arte, por ejemplo. En Scopus de inteligencia artificial no. ¿Por qué? Porque miren que él me dice explorar temas y referencias relevantes desde el 2003. Y acá yo sí puedo hacer la consulta en lenguaje natural. Entonces, ¿cuáles herramientas moleculares
se utilizan para identificar enfermedades en plantas. Entonces, ¿qué pasa con escopos de inteligencia artificial? Ustedes le pueden poner una pregunta, ustedes le pueden poner simplemente una palabra, ustedes pueden poner preguntas consecutivas, ustedes pueden poner lo que quieran y se lo pueden indicar en inglés, en español, en portugués, en cualquier idioma, porque la herramienta está optimizada primero para no alucinar, es decir, la herramienta no me va a dar resultados sobre los cuales no encuentre un documento que respalde el resultado. Segundo, la herramienta tiene el copilot, que es el que me va a ayudar a conocer cómo fue la estrategia que utilizó en palabra clave y en lenguaje natural. Y tercero, la herramienta nos permite entonces conocer cuáles son todas las referencias que utilizó para traernos los resultados. Entonces acá de forma rápida, porque ya ustedes lo van a poder explorar todos los resultados que hay. De todas formas, vamos, como les dije, a dejarles el correo para ayudarlos con las dudas, pero acá lo más importante es que ustedes sepan, la herramienta prácticamente no alucina, tiene una instrucción precisa exacta de no alucinar, es decir, que todo va a estar respaldado en por lo menos un documento. Le puedo hacer la consulta en español y la herramienta me va a arrojar los resultados. Puede ser en español o en inglés, pero todos tomados a partir de los documentos que están en Scopus. Yo puedo validar cuál fue la estrategia que llevó a cabo en lenguaje natural y la estrategia que llevó a cabo en palabras claves. Entonces, miren que yo acá, por ejemplo, puedo tomar como base esta estrategia para complementar mi estrategia en palabras claves, porque yo simplemente no me llevo esta ecuación y ya, porque es que, ojo, ella para llegar a estos resultados combinó estas dos estrategias. Yo solita en la dimensión de documentos voy a utilizar una estrategia, entonces por eso yo la tomo como base y ya la tengo que refinar con otras palabras claves, validando estas palabras claves que hay acá, complementándolas y así avanzando en ese sentido. Y lo otro es que recuerden que en Scopus de inteligencia artificial yo hago una exploración porque me trae información de 2003 a la fecha y me trae resultados como resúmenes, como documentos fundacionales, yo le puedo pedir que me traiga una tabla, por ejemplo, que esa tabla me la traduzca también. Le puedo pedir un resumen más a profundidad, le puedo pedir que me cuente los expertos, que me cuente sobre temas emergentes. Entonces ustedes ya van a tener la opción de explorar todos estos resultados. Y finalmente hay una opción por acá que se las voy a dejar de tareita y es un Deep Research. En el Deep Research, ¿qué vamos a hacer? Scopus ahí, vamos a activar el Deep Research y acá lo que va a hacer es que yo sí voy a hacer preguntas muy detalladas para que la herramienta me genere un reporte así de detallado, donde me cuente entonces de todos los documentos que identificó, ese reporte detallado ya con la narrativa de los resultados que encontró. ¿Listo?